He fallado en el trading hasta que entendí a masterizar mi estrategia de top and down. La estrategia de top and down es la única pieza que me faltaba para ser rentable con el trading. Y en el vídeo de hoy te voy a enseñar los 3 marcos de tiempo que personalmente utilizo y que me ayudan a comprender el mercado mucho mejor. Y luego te voy a enseñar ejemplos reales para que puedas entenderlo y sobre todo también puedas aplicarlo por tu propio pie. Así que sin más preámbulos, vamos con el vídeo. Así que vamos con el análisis top and down, que traducido es arriba hacia abajo, suena un poquito mal en español. Pero bueno, esa estrategia al final te da más confianza al utilizar temporalidades mayores, te permite hacer entradas más precisas y con bajo riesgo y sobre todo alta recompensa, eso es con el riesgo recompensa, te da una visión clara del mercado en general y te da una convicción de tus ideas de trading. Así que vamos a empezar con temporalidades altas que vamos a utilizar semanal, diario y 4 horas. Cada temporalidad, ya sea alta, media o baja, la vamos a utilizar para una cosa diferente. Vamos a empezar por la alta y lo que estamos buscando en temporalidades altas son el sentimiento del mercado, que básicamente el sentimiento del mercado nos dice si está alcista, si está bajista, si están metiendo más presión los vendedores, más presión los compradores en un marco de tiempo alto. Si vemos en una temporalidad semanal que está alcista, pues obviamente vemos el sentimiento del mercado alcista. Si lo vemos en diario alcista también, pues confirmamos que el sentimiento es alcista, y en 4 horas si es alcista, pues también confirmamos que el sentimiento es alcista en este caso. Luego tendencias, que es muy parecido al sentimiento de mercado, noticias relevantes y vallas fuertes, que básicamente es la inclinación que tú tengas hacia una dirección u otra. Así que vamos a ver un ejemplo de vallas fuerte y vamos a verlo en mensual si está alcista, en semanal si está alcista, en diario si está alcista, en 4 horas si está alcista. Tenemos una alta probabilidad de que si metemos un trade en compras pues se vaya a nuestro favor. Ahora vamos con el otro lado. Si en un mes por ejemplo lo vemos alcista, en semanal lo vemos bajista, en diario lo vemos alcista, en 4 horas bajista, vamos que tenemos un popurrí de cosas, pues obviamente tenemos menos probabilidades de que si metemos un trade en este caso al alza, pues que se vaya a nuestro TP, a nuestro take profit. ¿Qué es lo que podemos observar en un time frame de 4 horas? Pues que justo aquí tenemos un mínimo, justo aquí tenemos los máximos y obviamente en esta zona estamos en consolidación. Aquí ni siquiera tenemos una dirección y luego lo que pasa es que justo en esta zona de aquí, en este mínimo de aquí, rompe con fuerza, hay un pequeño pullback y se va hacia la baja. En este caso, si hubiéramos estado dentro del rango, no hubiéramos metido ninguna operación. Si hubiéramos estado por fuera del rango de consolidación y hubiéramos roto esta zona, diríamos que el sentimiento del mercado en esta zona de aquí sería bajista. Entonces, si nosotros hacemos operaciones de un minuto, justo por estas zonas de aquí, nosotros podríamos ir en ventas porque tenemos la confirmación de que ha roto el rango, ha hecho el pullback y el sentimiento del mercado es bajista. Entonces iríamos con las ventas. Ahora vamos con las temporalidades medias, que básicamente vamos a buscar la narrativa y un setup, una entrada. Estas temporalidades básicamente se basan en 1 hora, 30 minutos y 15 minutos. ¿Y qué estamos buscando exactamente? Pues noticias y tendencias, niveles clave de PDH, PDLOW, que básicamente es el mínimo del día anterior, máximo del día anterior, para ver esas zonas clave. Y con esas zonas clave, pues ahora veremos en los ejemplos reales cómo podemos utilizarlo. Y luego, obviamente, el flujo de órdenes, que eso se mira mirando el volumen, que eso también lo veremos en los ejemplos reales. Vamos con noticias. Vamos a diferenciar 2 tipos de noticias, que es el calendario económico y lo basado en titulares. Algo que pueda decir Donald Trump o que China haya sacado una inteligencia artificial de cualquier tipo y afecte obviamente al mercado. Vamos a empezar por el calendario económico, que son el índice de precio consumidor, que eso básicamente nos dice la inflación, el FOM, que es de la Reserva Federal, para discutir ciertas cosas sobre la economía de Estados Unidos o directamente sobre las tasas de interés, que eso afecta mucho al mercado. Si alguien lleva mucho tiempo tradeando sabrá que eso es algo bastante importante en el mercado y que afecta de buena o mala manera, depende cómo sea la noticia, obviamente. Eso es del calendario económico y eso está calendarizado cada día. Luego, si pasamos a las noticias que salen cada día, pues es básicamente una lotería. Porque, por ejemplo, en las Torres Gemelas, eso era imprevisible. ¿Y qué es lo que pasó exactamente? Pues que chocaron las Torres Gemelas y el segundo impacto cayó un montón en el mercado. Eso es algo impredecible que obviamente no está en el calendario económico y son cosas que pueden salir así por la cara. No suelen afectar mucho al mercado, sino afectan directamente a ese mercado. Por ejemplo, Nasdaq, si es verdad que sacaron una inteligencia artificial en China y eso sí que afectó, porque Nasdaq, ya sabéis, se basa en las 100 empresas más grandes a nivel tecnológico. Entonces, una inteligencia artificial, pues obviamente sí que afectaba directamente a Nasdaq y eso hizo que Nasdaq bajara un montón. Entonces, resumidamente, noticias de calendario económico, que es
índice de precio consumidor, depósitos de petróleo, FOM, tasas de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por otra parte, pues las noticias que puedan ir saliendo durante el día. Aquí, por ejemplo, estamos en un time frame de 30 minutos y lo que vamos a identificar aquí es que tenemos un máximo justo aquí, otro máximo justo aquí y mínimos aquí. Yo aquí lo que identifico obviamente es una acumulación. Vemos que el precio llega hasta aquí, no puede pasar, llega otra vez hasta aquí, hay movimientos irregulares de máximos y mínimos y luego lo que vemos es una tendencia alcista con pequeños pullbacks y aquí va parando un poquito, vemos una pequeña consolidación y luego sigue la tendencia alcista. Entonces tenemos una tendencia alcista, una acumulación y luego bajaríamos a time frames más pequeños para tomar la decisión. Pero ya tenemos macro y microestructura. Macro son con temporalidades altas y microestructuras serían temporalidades más pequeñas, que sería en este caso pues temporalidades medias. Ahora vamos con el flujo de órdenes y la fuerza o debilidad relativa. ¿Eso qué significa? Pues hay que entender sobre todo el volumen. El volumen es algo muy importante en el mercado porque básicamente es lo que mueve a un mercado. ¿Y qué es lo que me refiero cuando hay volumen alto y volumen bajo? Nosotros si vemos una tendencia alcista en este caso y vemos que el volumen va acompañando a esa tendencia, lo que nos está indicando es que es un movimiento real, no es un movimiento por ausencia en este caso de vendedores. Es un movimiento porque de verdad están entrando compradores, no porque haya ausencia de vendedores, sino porque sí que es verdad que hay vendedores, pero los compradores se están superando a los vendedores. Entonces en este caso diríamos que si hay un gran volumen, está en tendencia alcista, un movimiento real, es un movimiento que de verdad lo están moviendo los compradores. Si vemos que estamos en una tendencia alcista, pero en este caso no hay volumen, lo que nos está indicando el mercado es que aunque suba hay debilidad. O sea que en cualquier momento que vayan a entrar unos cuantos vendedores van a tirar el precio. Entonces si vemos una tendencia alcista que no va acompañada de volumen, eso directamente lo que nos está indicando es que hay debilidad. Entonces cuando hay debilidad en un mercado, lo que no hay que hacer es tomar una decisión de comprar o vender. En este caso sería de comprar. Entonces resumidamente, si vemos mucho volumen y tenemos una tendencia, eso es un indicativo claro de que va a ir hacia el alza y que es un movimiento real. En el caso de que no haya volumen, ¿qué es lo que pasa en este caso? Pues que haya una tendencia alcista, el movimiento no es real. Entonces no vamos a tomar una decisión en base a la tendencia, por mucho que tengamos macro y micro tendencia alcista. Ahora vamos a pasar con la temporalidad baja, que es la única temporalidad, y ahora pasamos con ejemplos reales. ¿Qué es lo que estamos buscando en temporalidades bajas de 5, 3 minutos y 1 minuto? Lo que estamos buscando son configuraciones, básicamente setups para meter una entrada, confluencias, entradas y salidas y sobre todo la gestión de riesgo. Básicamente configuraciones o setups, vamos a ver la apertura de la bolsa de Nueva York, vamos a ver gap and go, básicamente es cuando el precio de repente está aquí y abre justo aquí, entonces tenemos un gap, eso lo vamos a ver, relleno de huecos que básicamente es relleno de gap, luego retest PDH y PD low que básicamente es previous day high, previous day low, vamos a ver si retestea esas zonas de máximos y mínimos del día anterior, retesteo de rango de apertura, que eso es muy parecido a PDH, PD low y retest del nivel clave. Ok, ya estamos en el gráfico y voy a explicar un poco este indicador que es súper sencillo, siempre lo explico y si queréis entenderlo mejor tengo un vídeo que lo explico, os lo dejo por aquí arriba o en la descripción o directamente en mi perfil y justo aquí voy a explicar cómo funciona. Justo aquí tenemos el mínimo del día anterior, o sea, esta franja verde es del máximo del día anterior, que es este de aquí, y esta franja roja es el mínimo del día anterior. Justo aquí vemos el mínimo, justo coincide con la línea roja, justo aquí el máximo coincide justo aquí. Luego, si nos vamos a este día de aquí, justo este día de aquí, es esto de aquí. Justo aquí vemos el máximo, que es justo a la última hora del día. Justo aquí vemos el máximo y justo aquí vemos el mínimo y lo vemos aquí reflejado. ¿Y qué es lo que pasa justo aquí? Pues el día siguiente vemos que la apertura es justo aquí, abre por fuera del rango del día anterior dejando un gap y luego simplemente rompe la zona del día anterior, hace un pequeño retest, justo este es el retest. Si lo marcamos justo aquí, vamos a alargar esta zona de aquí, justo aquí. Si lo vemos de más cerca, vemos que justo aquí está haciendo el retest, o sea, se va justo aquí, rompe la zona, rompe esta zona y se va hacia el alza. Básicamente lo que hemos visto aquí es una ruptura de la zona del máximo este de aquí, vemos el retest, vemos que mantiene justo esta zona de aquí y durante todo el día estuvo subiendo. ¿Por qué? Porque hemos abierto por fuera del rango del día anterior y aparte ha roto esta zona de máximos de hace 2 días. Vemos el retest, o sea, vemos que rompe la zona, hace retest y se tira todo el día subiendo. Entonces, conclusión, si vemos que rompe por fuera de esa zona, vemos que hace un retest y respeta justo esa zona y luego vemos que el volumen que viene después es predominante de compradores,
pues es una decisión muy clara de ir con las compras en este caso. Justo no lo he comentado, pero estamos en time frame de una hora. Ahora mismo estaríamos en media temporalidad. Si lo viéramos de más lejos y lo viéramos en una temporalidad de, por ejemplo, 2 horas, lo veríamos en una tendencia bajista. Pero igualmente vamos a pasar justo a una hora, lo que tenemos es una tendencia alcista. Entonces hemos visto que tenemos una macro estructura bajista, pero luego aquí ya empieza a marcar una estructura alcista. Entonces vamos a fijarnos más en temporalidades medias, que es en una hora. Y pues obviamente justo en esta hora vemos que ha roto esta zona aquí. Encima el volumen es de compra, encima hay retest justo de esta zona, pues es un indicador claro de que va a ir hacia el alza. Luego, por ejemplo, en esta zona, ¿qué es lo que pasa? Pues justo en la apertura vemos que está dentro del rango del día anterior. O sea, vemos que aquí tenemos el máximo y más abajo tenemos el mínimo, justo este de aquí. Vemos que justo aquí empieza a ir hacia esta zona. En esta zona reacciona, justo aquí reacciona el precio. Vemos que termina por romper. Esperamos el retest. Justo aquí vemos el retest de la zona del máximo del día anterior, que es este de aquí. Y justo aquí tendríamos que tomar la compra. Entonces iríamos riesgo-beneficio, en este caso 1 a 2. Justo aquí pondríamos por debajo de esta zona, iríamos a 1-2 hasta el final del día en este caso. Pero sobre todo quiero que os quede muy claro que justo en esta zona de aquí vemos que entra mucho volumen. Eso nos indica que es un movimiento real y que están predominando los compradores. Vemos que rompe la zona y aquí vuelven a entrar vendedores. Entonces lo que hay que ir es con cuidado, observar justo esta zona de aquí y en esta zona de aquí ver si vuelven a entrar compradores. En este caso sí que entran compradores y vamos a esperar a que vaya a subir un poco el volumen. Una vez que sube el volumen, pues iríamos con las compras, pero siempre asegurándonos de que sea un movimiento real, que vaya acompañado de volumen. Si no va acompañado de volumen, no es un movimiento real y muy probablemente pues se quede haciendo un poco de mercado choppy y luego baje. Pero igualmente también podemos mirarlo desde el otro lado. Justo en esta zona de aquí vemos que está bajando y está bajando con muy poco volumen comparado con el volumen que veíamos justo aquí. Entonces lo que nos está indicando es que los vendedores están debilitados, o sea, que no están entrando tantos compradores o no tienen tanto interés por entrar, pues si no veríamos mucho volumen. Vemos que sigue bajando justo en esta zona de aquí también, el volumen sigue bajando y luego cuando entran compradores vuelve a subir el volumen y se van justo al alza. ¿Por qué? Porque veíamos que aquí era un movimiento real y justo aquí vemos que esto es lo que se llama en order flow un drive o un secado en español, un secado de volumen. Lo que nos indica es una debilidad y suele ser en pullback. Justo aquí vemos el pullback, baja el volumen y luego vuelve a subir el volumen y se van al alza. Por eso siempre digo fijarse en movimientos reales del mercado. No os baséis en simplemente una tendencia y marcar una tendencia. Es importante sobre todo también ver el volumen. Y justo el último día, ¿qué ha pasado? Pues que justo aquí no mantiene la zona, se va por aquí y justo en apertura, ¡pum!, entran muchísimos vendedores y con un volumen obviamente pues bastante descomunal y pues se han llevado el precio justo hasta la zona de abajo. Entonces si nosotros vemos justo en esta zona de aquí, vemos que hay poco volumen pero va manteniendo, o sea, aún así están entrando vendedores. Entran vendedores y siguen tirando el precio. Siguen tirando el precio hasta el día de aquí, o sea, hasta el mínimo de aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que justo en esta zona reacciona y aquí vuelven a entrar muchos compradores. Pues en esta zona donde entran muchos compradores ya no meteríamos. O sea, lo que estamos viendo aquí es que hay una ausencia de vendedores justo en esa zona o en este caso también que hayan entrado muchos compradores, que lo que podemos ver hasta ahora es que sí. Y justo aquí ya están entrando compradores y están llevando el precio hacia el alza justo en esta zona de mínimos de hace 2 días.